Oiga, póngame cuidado a esto, vea. Si usted es de esos que apoya la candidatura de Santiago Botero, apodado en las redes sociales como el candidato Balín, yo quiero que usted tenga en cuenta estos punticos. Resulta y pasa que la senadora María Fernanda Cabal y el señor candidato Balín, Santiago Botero, la campaña de ellos es que aquí en Colombia todos los colombianos tenemos que armarnos. Uy, Dios mío bendito, qué cosa tan peligrosa con esta gente, mi hermano. Pero resulta y pasa que vamos a centrarnos en las mentiras que nos está echando el candidato Balín. Resulta y pasa que el candidato Balín tiene el programa de gobierno donde dice que todos los colombianos debemos armarnos. También dice el candidato Balín que a él, aquí en Colombia, nadie le va a paralizar el país, nadie le va a cerrar una vía, porque pues él dice que dentro de una vez es a bombardear, ¿ya? Pero en gran parte yo quiero preguntar aquí un punto que me queda como duda. Más allá de que el candidato Balín diga que aquí en Colombia tenemos que armarnos todos, cosa que es muy peligrosísima, porque imagínense ustedes todos armados aquí en Colombia como el man lo propone. Bueno, yo le quiero decir esto, que tenga en cuenta esto. Primero que todo, en ese paquete de armarnos todos aquí en Colombia, el candidato Santiago Botero, apodado en las redes sociales como el candidato Balín, primero tendría que pasar un proyecto de ley al Congreso. Y yo no creo que los congresistas aquí en Colombia, claro que hay unos bruticos, ¿no? Hay unos bruticos, pero yo no creo que sean tan brutos para aprobar un proyecto de ley que seguramente, de ser presidente, el candidato Balín seguramente presentaría este proyecto de ley al Congreso de la República. Y yo no creo que el Congreso de la República sea tan bruto e ignorante para aprobarle un proyecto de ley al candidato Balín tan peligroso para nuestro país. Otro mecanismo que puede utilizar, que creo que tampoco puede hacer, entonces por eso decimos que nos está mintiendo y les está mintiendo a sus electores. Otro proyecto que puede implementar el hombre es el mecanismo de decreto. Pero ¿qué pasa? Estos decretos los revisa la Corte Constitucional y yo no creo que la Corte Constitucional, claro que en el Congreso hay unos que pues ni bachiller han terminado y en la Corte Constitucional pues quién sabe, ¿no? Entonces yo no creo que la Corte Constitucional pueda darle viabilidad a un decreto de Santiago Botero siendo presidente para que los colombianos nos armemos. También serían demasiados de bruto en la Corte Constitucional. ¿Por qué decimos bruto? Porque es que imagínense ustedes todo Colombia, como él lo propone, armados, y seguramente de esta medida del señor Santiago Botero, pues los que primero se armarán serían los delincuentes, cosa que Colombia está cansado de la delincuencia, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa en ese sentido con el señor Santiaguín Pingüín? El señor Santiago Pingüín, esa es la política que él propone, pero cosas pues que vuelvo y le repito, no creo que la Corte Constitucional y el Congreso pues se presten para una política esta, viendo que es peligroso para el país, al menos de que el señor Santiago Botero pues se declare en dictadura y cierre la Corte, cierre el Congreso, bueno, y el decreto, por decreto pues haga lo que tenga que hacer con el país. Entonces, ¿por qué decimos que nos está mintiendo? Primero que todo, tiene que pasar este proyecto al Congreso. Seguramente el Congreso pues no lo iría a aprobar porque pues no es viable para el país, para que todos los colombianos nos armemos. Segundo que todo, en la Corte Constitucional tampoco pues no sería viable para el país porque todos, imaginen, todos los colombianos armados aquí en Colombia, tanto petristas como uribistas. Bueno, entonces por eso digo que el señor les está mintiendo, de que él va a armar a todo mundo y que va a bombardear a todo mundo. Ahora, ¿por qué yo le digo a usted, si es de esos que apoya este tipo de campaña? Resulta y pasa que el señor Santiago Botero dice que a él nadie le va a paralizar un país. O sea, es que es decir, yo lo que le quiero decir a usted aquí es que aquí en Colombia las luchas sociales se han conseguido con protestas, paros, cierres de vía. Y para el señor Santiago Botero esto es un delito donde seguramente puedo ser yo, pueden ser los electores, estén inconformes de acuerdo a una política implementada por el señor Santiago Botero, pero entonces el señor seguramente saldría a darle balín como él lo menciona. Hasta aquí vamos claro. Entonces, ¿qué pasa? Siendo así, usted y yo, si usted que es elector y aplaude la política de Santiago Botero, seguramente usted vendría siendo una víctima de Santiago Botero. Ahora yo le quiero decir por qué es tan peligroso lo que el señor Santiago Botero propone, que todos los colombianos nos armemos. Resulta y pasa que nosotros aquí los colombianos cuando no estamos
contento con algo, nosotros salimos a marchar, bien sea pues por cuestiones presidenciales, bien sea por cuestiones de gobernaciones y bien sea por cuestiones de alcaldes pues de las regiones. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense ustedes qué tan peligroso es que nosotros los colombianos, al llegar el señor Santiago Botero a la presidencia y que pudiera conseguir ese aval, por eso decimos que nos está mintiendo, y que pudiera conseguir esa política de que todos los colombianos nos armemos. Imagínese usted, uribista, opositor de red social, imagíneme a mí, petrista, como ustedes dicen, armados en una marcha. Imagínense ustedes a los policías armados y imagínenos a nosotros armados frente a los policías. Mi hermano, entonces por eso yo digo que Santiago Botero nos está mintiendo, porque imagínense, armado los manifestantes y armada la policía. Como bien sabemos, aquí en Colombia durante años la policía ha sido opresora del manifestante, y imagínense por allá todos los que anden marchando armados y la policía armada. Entonces, señor Santiago Botero, pues aquí seguramente lo que nos estaría conllevando es prácticamente a una guerra civil, porque a nadie le va a gustar de que estando armado llegue un policía a atropellar a un manifestante, bien sea petrista o bien sea uribista, y aún siendo que hoy en día de la gran clase social que se dicen colombianos de bien, los más violentos son los uribistas. Ustedes a mí me van a fulminar, pero las cosas hay que decirlas como son. Hay parte de la gran población que se denominan uribistas y contradictora al gobierno, es que son extremadamente violentos. Entonces ustedes imaginan, como el Santiago Botero y María Fernanda Cabal lo proponen, ese es su proyecto de política de ellos, según que todos los colombianos nos armemos. Imagínense nosotros marchando armados en una marcha, manifestando armados y la policía al frente. O sea que aquí, ¿qué haría la policía? Aquí sí hay un detonante, y seguramente de este detonante pues va a haber una guerra civil, porque ¿cómo es posible que todos los colombianos nos vamos a armar si es que Colombia en los últimos años se ha vuelto un país violento, extremadamente violento? Entonces, ¿cómo es posible que Santiago nos quiera ver la cara de pendejo, les quiera ver la cara de pendejo a algunos urigüevas y les tenga que decir que sí, que la política de él es que todos los colombianos nos armemos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el señor Santiago Botero consigue ese tipo de política y usted como urigüeva se arma y va a protestar en contra de él, pues él le barre al balín. O sea que, es decir, Santiago Botero pues le barre al balín a usted también, como urigüeva que es y que apoya la candidatura de Santiago Botero. Porque entonces, ¿cómo es posible que nos vamos a armar todos? Imagínense todos nosotros armados en una marcha, hermano, en una protesta, todo el mundo armado con chopo y con fierro y todo el mundo, y la policía también con fierro. Este man, lo que claramente aquí, este señor, yo no sé si es coherente o incoherente, porque claramente aquí esto pues conllevaría a una guerra civil. Claro, una guerra civil, porque todo el mundo, todos los colombianos armados, ¿ya? Imagínense. Y los delincuentes son los que primero se van a armar. Al contrario, debería haber política que haga algún desarme y que lleve a sanciones ejemplares sin ningún tipo de rebaja de pena. Hay que buscar transformaciones en el Congreso, que hagan leyes para que ningún colombiano porte arma, porque Colombia se está convirtiendo en un país muy violento, y ahora estos dos bellacos proponen que la política de ellos es que todos los colombianos se van a armar. Háganme en el bendito favor, yo también manifestando ahí con mi fierro aquí, papá, y ve ahí mangado ahí el policía que me hable pendejada, mejor dicho, esto aquí se arma un solo sancocho, y estos manes realmente que estos políticos, estos politiqueros que hay ahorita, amigos, no proponen nada bueno, son una manada de zánganos inútiles, inservibles, que no sirven para nada, hermano. Yo no me estoy creyendo el cuento, así que ese cuento se lo andan creyendo por allá los opositores en las redes sociales, y que Santiago Botero es que los va a armar a todos. Yo no sé, pero paren la bola de esto. Yo con ustedes no voy a discutir esto, porque a mí me suena hasta chistoso este proyecto político que tiene el señor Santiago Botero, y más allá también la paloca, la Mafe Cabascal, ¿cómo es que Caballal? Yo no sé, bueno, Carrascal, Mafe, Cabal. Esos son los que prometen este tipo de cosas, pero yo no estoy creyendo. O sea que el señor Santiago Botero pues aquí está engañando a sus electores, y nos faltan los petardos por allá que digan sí, y es que nosotros nos vamos a armar todos. Pero mi hermano está diciendo que todo el mundo se va a armar aquí en Colombia para que se vivan entre brutos que somos. No, así no es. Yo de esta manera les voy a dejar esto ahí.